Grabar. La primera propiedad logarítmica dice, después de que ya vimos el cambio de base, la primera propiedad dice que el logaritmo en base a de x a la n es igual a n logaritmo en base a de x. Quiero que note que la única diferencia, que lo único que se hizo acá, es que el exponente bajó a multiplicar al logaritmo. Entonces la propiedad dice que el exponente de este argumento, de este logaritmo, puede bajar a multiplicar. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo de x a la menos 1, significa que a la luz de la propiedad número 1, yo puedo decir menos 1 logaritmo de x, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de x. Ahí ya se ve un poco más complicado. No se les olvide que la raíz cuadrada de x yo la puedo reescribir como x a la 1 medio, ¿verdad? Nótese que la base era 2, debería yo de conservar aquí y colocar el 2. Entonces, logaritmo en base 2 de raíz de x es lo mismo que tengamos logaritmo en base 2 de x a la 1 medio. ¿De qué me sirvió reescribir la raíz de x como un exponente 1 medio? Sencillo. Eso me permite aplicar la propiedad número 1 que dice que este 1 medio puede bajar a multiplicar y tendríamos 1 medio logaritmo en base 2 de x. Esta es la aplicación de la propiedad 1. Quiero adelantarme un poco y voy a decir que la propiedad 2 es esta, para que vean una trampa que hay acá. La propiedad 2 vamos a decir que es esta, en donde tenemos logaritmo en base a de a la n. ¿Quién es la base? A, esta que está acá. ¿Quién es el argumento? A, este que está acá. Y este es el exponente. Cuando tenemos el logaritmo en base a de a la n, nótese que la base y el argumento son iguales. Entonces dice la propiedad que en esencia esto se cancela y lo único que queda es n. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Si yo tengo entonces logaritmo en base 5 de 5 a la 4, nótese que la base y el argumento son iguales, entonces usted solo tiene 4. Si observan un poco la página, cuando yo tenía logaritmo en base 2 de 8, la única manera que tuvimos de resolver eso se llamaba cambio de base. Pero ¿qué hubiera pasado si ustedes agarran el 8 y lo descomponen? Dicen, tiene mitad que es 4, tiene mitad que es 2, tiene mitad que es 1, significa que esto es equivalente a decir 2 a la 3. Por lo tanto, yo podría reescribir el logaritmo en base 2 de 8 como el logaritmo en base 2 de 2 a la 3. Y basándome en la propiedad número 2, argumento y base son iguales, significa que mi respuesta es 3. Si se fijan, yo pude haber encontrado la respuesta sin necesidad de utilizar el cambio de base, ¿verdad? Muy bien. Vamos a admitir un par de estudiantes que están queriendo entrar y vamos a activarlos para que puedan hacer preguntas. A ver, solo active el audio el que quiere hacer una pregunta. Los demás, por favor, pónganle mute. A ver, ¿alguien tiene una pregunta? Esto se va a grabar, ¿verdad? Esto lo estoy grabando. Porque acabo de entender, ni sé ni cómo sacarlo aquí. ¿Pregunta? Usa la otra calculadora. ¿Verdad? Que es más sencilla. Muy bien. Como no hay preguntas, lo voy a silenciar nuevamente y vamos a continuar. Ay, Dios. ¿De quién es esa pantalla?
Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que los tengo activos. A ver. Fijar este video y los y los silenciamos a todos. Muy bien. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Vamos a ver. Veamos otra propiedad. Digamos entonces propiedad 3. La propiedad 3 me muestra un logaritmo en base a de x, y. Déjenme ver, voy a moverlo un poquito. Ahí. Logaritmo en base a de x, y. El argumento, si ustedes notan, es x, y. X y y se están multiplicando. Vaya, es como que yo tuviese logaritmo en base 2 de 2z. Normalmente uno dice 2z, pero en realidad es un 2 multiplicando a la z. Este se conoce como el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se convierte en una suma de logaritmos. O sea, que yo puedo convertir esto en el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Quiero que noten que lo que se estaba multiplicando es el argumento y se convierte en una suma y cada uno de los argumentos pasa a tener un logaritmo, ¿verdad? No es lo mismo logaritmo de x más logaritmo de y que logaritmo de x más y. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? No es lo mismo una suma de logaritmos que el logaritmo de una suma. Los que se están sumando acá son los argumentos. Los que se están sumando acá son los logaritmos, ¿ya? Entonces, la propiedad habla que el logaritmo de un producto se convierte en una suma de logaritmos. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 2z se convertiría en el logaritmo en base 2 de 2 más el logaritmo en base 2 de z, ¿verdad? Esa sería la aplicación de la propiedad 1. Perdón, 3 en este caso. 3 en este caso. Ahora bien, yo les preguntaría si esto no les parece conocido. Sí es conocido, lo acabamos de ver. Aquí hay un 1 de exponente. Significa que yo podría seguir aplicando propiedades y decir que el logaritmo en base 2 de 2 es 1 más el logaritmo en base 2 de z. ¿Verdad? Vale, planteemos un ejercicio un poco más complicado. Logaritmo en base 3 de x a la 2, y a la 4, z a la menos 1. A ver cómo se resuelve. Piensen un instante. Yo sé que no pueden hablar, pero piensen un instante. Véanlo. Número 1. No debe usted creer que este 2 que está acá, como exponente, va a bajar a multiplicar. No puede. Tampoco el 4. Tampoco el menos 1. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que el exponente que baja a multiplicar es el exponente de todo el argumento. Si usted observa nuestro ejercicio, se dará cuenta que este 2 solo es el exponente de una parte del argumento. El argumento en este caso está conformado por 3 variables. No lo vamos a negar. X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, el 2 solo es el exponente de una parte. No lo puedo bajar. Igual que el 4, igual que el menos 1. No se puede bajar. Ahora bien, ¿qué pasa
si aquí arriba yo tengo un 3. Imagínense que este fuera nuestro ejercicio. Si yo tengo ese 3 ahí, entonces sí, él es el exponente de todo el argumento. Así que la primera propiedad que vamos a aplicar es bajar el 3. Y tendríamos 3 por el logaritmo en base 3 de x a la 2, y a la 4, z a la menos 1. Miren, ahí está aplicado. Ahora, espero que haya notado que estas tres variables se están multiplicando. Si esas tres variables se están multiplicando, significa que yo puedo hacer uso de esta propiedad, que dice logaritmo en base a de x por y. Esta propiedad no es exclusiva de dos términos multiplicados. No, es exclusiva de productos. O sea que si se está multiplicando tres términos, sí se puede aplicar. 4, 5, 6, los términos que estén siéndose multiplicados. Ahora bien, ¿cómo aplico yo la propiedad? Primero, no se le olvide que tiene un 3 y que ese 3 está multiplicando a todo lo que usted vaya a escribir. En este caso, usted, el logaritmo en base 3 de x cuadrado, y cuarta, z a la menos 1, se convierte en logaritmo en base 3 del primero, que es x cuadrado, más logaritmo en base 3 de y a la 4, que es el segundo, más logaritmo en base 3 de z a la menos 1, que es el tercero. ¿Verdad? Muy bien. Nótese que yo hice aplicación de la fórmula considerando, a ver, ahí espero que le estén viendo bien todos. Considerando las sumas. Ahora, cuando usted aplica propiedades, tiene que estar pendiente de que las propiedades tienen que estarse renovando. Es decir, yo apliqué la propiedad 1, luego la propiedad 2. Luego, cuando terminé de aplicar la propiedad 2, tengo que acordarme nuevamente de la propiedad 1. O sea, todas las propiedades las tengo que tener en mente siempre. En este momento, usted tiene que enterarse, voy a escribirlo, vea, 3 por, que este término que está acá, logaritmo en base 3 de x cuadrado, se le puede aplicar la propiedad 1, que implica que el 2 va a multiplicar al logaritmo en base 3 de x. ¿Ya? Más. A este término que está acá, también le puedo aplicar la propiedad 1. Entonces el 4 baja y tengo 4 logaritmo en base 3 de y. Y a este término que está acá, también le puedo aplicar la propiedad 1. Y note aquí qué interesante. El menos 1 pasa a multiplicar el más. Entonces menos por más da menos. Menos 1 logaritmo en base 3 de z. Mire, apliqué la propiedad 1, luego apliqué la propiedad 3 y ahora volví a aplicar la propiedad 1. Quiero que observe entonces que lo último que vamos a intentar hacer es el producto. Es decir, 3 por 2, 6. 6 logaritmo en base 3 de x. Más por más da más. 3 por 4, 12. 12 logaritmo en base 3 de y. Más por menos Así menos. nos hace para que prestemos atención en la clase. Menos 3 No, y no le pega la pizarra. logaritmo en base 3 de z. Mire, esta es la respuesta a mi ejercicio. Dilo un poco. Es una como maña de él. A ver. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una. Dígame. En el Z menos 1, Ajá. es el negativo del menos 1, entonces no lo dejamos como suma, o se multiplica por el... Se multiplica. Se multiplica. Mire qué buena pregunta. La propiedad dice que el exponente va a multiplicar. ¿Verdad? El exponente va a multiplicar. Por tanto, cuando yo digo que este menos 1 baja acá, atrás del logaritmo, pasa a multiplicar este signo.
Ahora, quiero decirle algo más. ¿Qué hubiese pasado si aquí atrás del logaritmo ya hubiese un número? Como un 3. Entonces, el menos 1 pasa a multiplicar al más 3. Menos por más da menos y quedaría menos 3. Menos. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Sí, puede enfocarle el ejercicio número 1 y 2. Es que hasta ahorita me conecté. ¿Puedo qué? Enfocar el ejercicio 1 y 2. La propiedad 1 Sí. es esta. Exponente que baja a multiplicar un logaritmo. Aquí está mostrado. El menos 1 bajó a multiplicar al logaritmo de x. Aquí está mostrado. El medio bajó a multiplicar al logaritmo en base 2. Esa es la propiedad 1, la propiedad básica. La segunda propiedad que aplicamos es esta, en donde la base y el argumento son exactamente iguales. Cuando la base y el argumento son exactamente iguales, se puede cancelar y solo conservar el exponente. Como por ejemplo el logaritmo en base 5 de 5 a la 4. Se va y solo queda el 4. Aquí hicimos una trampa con el logaritmo en base 2 de 8. Descompusimos el 8 como un 2 a la 3 para que las bases fueran iguales, se cancelaban y la respuesta daba. Y la tercera propiedad, a la orden, es esta, que es el logaritmo de un producto, ¿verdad? Nosotros lo convertimos en una suma de logaritmos. Y lo aprendimos acá en un ejercicio mucho más complejo, que es este. Bien. Escuchen. Solo nos faltan 4 minutos. Yo voy a explicar una propiedad más. Cuando se corte la sesión, voy a volverla a activar, ¿verdad? Para que tengamos otros 40 minutos y les voy a resolver ejercicios de la tarea para que vean cómo se abordan. Porque para resolverlo necesitamos haber visto todas las propiedades. Y solo me faltan dos propiedades. ¿Verdad? Pero nos quedan 4 minutos. ¿Está claro? Está bien. Ok, todos están viendo lo que escribo, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Por qué los demás miran como lo que él escribe y yo no puedo? Vamos a ver. Estaríamos hablando de la propiedad ¿cuál? 4. La propiedad 4, que guarden silencio y escuchen. Vamos a enfocar mejor. Ahí está la propiedad 4. La propiedad 4 dice que el logaritmo en base a de x entre y. Observe que estamos hablando de una división. Pero nótese que lo que se está dividiendo es el argumento, ¿verdad? La propiedad dice que el logaritmo de una división, usted escribe logaritmo en base a de x, logaritmo en base a de y, y se pasan a restar. Casi se podría decir que el logaritmo de una división se convierte en una resta de logaritmos. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué pasa si usted tiene xy a la menos 1 sobre z? Miren, logaritmo base 3 de xy a la menos 1 entre z. Lo primero que usted tiene que ver no es el menos 1. Porque ese menos 1 ni se le ocurra bajarlo a multiplicar. No se puede aplicar la propiedad 1. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque no es exponente. Sí es exponente. No se puede dar la primera. No es exponente del todo. Exacto, esa es la respuesta. Sí es exponente, pero no es exponente de todo. Al no ser exponente de todo, no se puede aplicar ahorita la propiedad 1. ¿Verdad? Huawei G7 2019 está levantando la mano. ¿Qué necesitas saber? Se quedó grabada la mano. Muy bien. Hay dos participantes que levantaron la mano. Eric también.
Bien, ya se nos va a cortar porque nos falta menos de un minuto, así que dejamos la resolución para el siguiente video. Lo de base. Tomemos 5 minutos. En 5 minutos nos conectamos. Está bien. Ok. Ok, ingeniero. Ingeniero.